Datos matan relatos, nada que la base de Manta ni la ñaña de este. En el gobierno de Rafael Correa se redujo la criminalidad como nunca antes. Vean el video, por favor. Según el Índice Global de Crimen Organizado, el Ecuador actualmente es el segundo país con mayor criminalidad en Sudamérica. Solo Brasil está por delante de Ecuador. Es decir, el nivel de criminalidad ha crecido enormemente. Pero dentro de la criminalidad... Pero eso se calcula en atención al número de habitantes, en fin, ¿no? Por supuesto, y se calcula en base a una serie de indicadores. Y este es un gráfico que es la evolución de la tasa de homicidios en el Ecuador desde 1980 al 2021. Como usted ve, Andrés, la tasa de homicidios fue creciente y solo en el periodo... Préstame, yo te ayudo aquí. Y solo en el periodo, solo a partir del 2008 empieza un decrecimiento. ¿Qué ocurre en el 2017 y 2018? Eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué a partir del 2017-18 comienza una tendencia ascendente? Los mitos nos están llenando la cabeza, como el mito de que muchos plantean que cuando había la base de Manta no había aquí muertos. Mostrado en el gráfico que en la base de Manta es el periodo donde mayor muertes había en el Ecuador. Por lo tanto, no tiene nada que ver los elementos con los que se construyen los discursos desde el Estado con lo que está realmente ocurriendo. Y esta falta de inteligencia estratégica está tomando mucho precio al país. Compartan, ecuatorianos, compartan, porque este argumento sólido y no necias conjeturas, definitivamente al país lo tienen embarcado en un dilema, yo diría que en un trilema, entre Lazo, entre Moreno y entre Eloy Fulanejo Villavicencio. Todos quieren solucionar los problemas del Ecuador, pero no saben cómo hacerlo. El problema es que no tienen la capacidad para poder lograr lo que se logró en la Revolución Ciudadana. Últimamente hemos visto que todos, absolutamente todos, solamente aspiran a la presidencia, pero de aspiración a realidades es muy difícil. Y en este video que acabamos de ver, aquí está la verdad. Nunca antes en la historia del Ecuador se había bajado la delincuencia. Ustedes miraron. Ni en Febres Cordero, ni en nada. Se llegó la Revolución Ciudadana y se quitó la base de Manta. Y miren cómo descendió todo. Definitivamente, las cosas hay que saberlas hacer. Y Ambato todavía sigue siendo un paraíso en comparación a otras regiones de la patria. Esmeralda está considerada de las 3 regiones más peligrosas de toda América Latina. Después de Colonia en México, después de una región en Venezuela, y ahí viene Esmeralda. Está como 7ª en el mundo a nivel de violencia. Mi ciudad natal está en el puesto 25º. Destrozaron al país. ¿Qué hay que hacer? Retomar las políticas que tanto éxito nos dieron. Pero por el odio nos vuelve irracional, no nos permite pensar. Entonces resulta que tenemos los problemas ahora por las leyes de Correa, y con esas mismas leyes colocamos al país, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. Es evidente que no son las leyes, sino el gobierno. Ahora resulta que cuando teníamos paz, que ya no pueden negar esa paz, ¿no? Segundo país más seguro de América Latina, 5 y pico de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy, el año pasado estábamos con más de 24, y de seguir la tendencia acabaremos con cerca de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que nos convertirá en uno de los 15 países más violentos del mundo. Yo lo dejé como el segundo más seguro de América Latina. Y dicen entonces que pactamos con las mafias, o sea, ya es creer cualquier cosa, ya es demencial para negar la realidad, que es la destrucción que han hecho los 2 últimos gobiernos con el aplauso de mucha gente por odio. Superemos ese odio y salvemos a nuestra familia, salvemos a nuestras comunidades, salvemos a la patria. ¿Qué hay que hacer? Retomar las políticas que tanto éxito dieron del 2007 al 2017. Destrozaron un Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron un Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior lo convirtió en Ministerio de Política para darle poder a María Paula Roma que nos persiguiera, que compre conciencia en asamblea, que reparta hospitales, y dejó de controlar la seguridad ciudadana. A la policía se le dejó a la deriva, sin mando civil, sin una visión comunitaria como tenemos nosotros en la unidad de policía comunitaria, porque la que más conoce la realidad, quién es el microtraficante, quién es el delincuente, es la comunidad. Dejaron ese modelo abandonado, dejaron el control de gestión de la policía, que teníamos dividido hasta en subcircuitos, cada uno asignado a un oficial de rango correspondiente, y para ascender tenían que demostrar disminución de la delincuencia en sus respectivos territorios. Destrozaron el ECU 911, súmele a eso la falta de presupuesto para la policía, no ejecutan nada, no tienen ni chaleco antibalas, ni balas, ¿no?
Y súmele a eso la crisis económica, la migración y los banqueros rompiendo récords de utilidades, lo cual tiene indignación a cualquier persona sana mentalmente, porque es increíble entender, es imposible entender eso. Y tiene el cóctel perfecto pues, para un estallido de violencia. ¿Qué hay que hacer? Retomar esa institucionalidad, respaldar a la policía, volver al sistema de gestión de policía comunitaria, recuperar el 911, las cámaras y por supuesto reactivar la economía, porque también la crisis económica es caldo de cultivo para la violencia. Muy bien, bienvenido querido economista Rafael Correa. Pues queremos que nos indique, ¿no? La Revolución Ciudadana tuvo una importante experiencia en lo que tiene que ver a la reactivación productiva. ¿Cómo impulsarían ahora tomando en cuenta las condiciones actuales? Es que no es problema de falta de recursos, Janet, es mala distribución de los recursos. Usted tiene que analizar comunidad, no al sector privado, al sector público, como somos sociedad. Comunidad de análisis, la sociedad. Y resulta que en esa sociedad, mientras hay gente que tiene que emigrar, y muchos que me están escuchando han de tener un amigo o pariente que tuvo que emigrar en las peores condiciones, los banqueros están rompiendo récords en utilidades. ¿Cómo se entiende eso? ¿Quién maneja el poder? Solo para llenarse sus bolsillos. El poder está en manos de los banqueros, pero eso es mala asignación de recursos. Se endeudaron, dijeron que nosotros habíamos dejado endeudado al país. Tuvo que ir el propio Fondo Monetario, exigirle que aclaren las cuentas, y se demostró que dejamos el país con 38% de coeficiente PIB de deuda, ¿no? Y el límite era 40%, jamás se rompió la ley. Ellos sí rompieron la ley, se sobreendeudaron, y la plata ni siquiera quedó en el país. Se fue afuera de fuga de capitales y otra parte la tienen depositada en Suiza. ¿Para qué? Para respaldar el pago de la deuda externa, que la tienen ellos mismos, los banqueros. Entonces todo está en función de ellos. Si se trae parte de esa plata, que es del pueblo ecuatoriano, del propio sector público, gran parte es fruto de la deuda externa, servirá para reactivar la economía. La divisa es como la sangre del cuerpo humano, queridas ambateñas. Si se abre una herida y empieza a salir sangre, colapsa ese cuerpo. Eso es lo que hemos hecho. Hemos desangrado la economía, mandando afuera todo el dinero en lugar de retenerlo en la economía. Hay que devolver ese dinero a la economía, que empiece nuevamente a circular, y como ese cuerpo que mantiene la sangre, se reactivará la economía.